Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, toca que hacer el análisis del último partido de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, donde El Salvador ha caído contra la selección mexicana en el Estadio Azteca. Si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, arranquemos como siempre con la alineación que mostró Hugo Pérez para este último partido del octogonal. En portería arrancamos como siempre con Mario González, línea de 4 defensores. Esto particularmente debo decir que me sorprendió. Pensé que ante la baja de Alexander Larín iba a tratar el profesor de buscar una línea de 3 centrales que le asegurara un poquito mejor el candado atrás y que luego los laterales / carrileros pudiesen adelantarse, porque creo que Miguel Lemus en metros finales es mucho más decisivo, pero a la hora de defender, como es una posición que ya no ocupa en Chalatenango, la de lateral izquierdo, más allá de que la conozca, entonces es como que se le está limitando hasta cierto punto al Chalatillo. Me sorprendió bastante. Miguel Lemus, Ronald Rodríguez, Eric Zabaleta y Brian Tamacas en defensa. En el medio campo salieron Brian Landaverde, quien ya había jugado contra Costa Rica, y Narciso Orellana, que había entrado en la segunda parte de ese mismo partido, pero como había entrado en un momento donde El Salvador tenía mucho más pelota, no tuvo que hacer tanto trabajo sin balón, es decir, no tuvo que hacer tantos recorridos largos. Me parece que por eso Narciso llegaba de cierta manera bastante bien físicamente para este encuentro. Y luego Enrico Dueñas, que fue la gran novedad, ya que recordemos que se había incorporado hace poco tiempo al equipo y llegaba en buena condición física, como lo manifestó Hugo Pérez, así que fue titular. En el ataque, Kevin Reyes. Creo que el buen partido contra Costa Rica le valió el volver a empezar en el Estadio Azteca. Jairo Enríquez por el otro costado y Steven Vázquez como delantero. Según mencionaba Hugo Pérez luego del partido, Cristian Gil había estado un poco mal de salud e incluso con problemas de respiración, y por eso no había podido iniciar el futbolista de Isidro Metapán. A ver, lo primero que podemos observar ya con los cambios que obviamente hizo Hugo Pérez es que cambió el sistema nuevamente. Jugamos con un 4-2-3-1 o con un 4-3-3 si queremos simplificarlo de otra manera, en el que teníamos la doble protección en el medio con Narciso Orellana, un futbolista de corte pero con mucho sentido para mover el balón, y Brian Landaverde, un box to box que te puede ejercer ambas funciones por igual bastante bien. La línea de 4 lo que hacía, o lo que yo por lo menos entendía, es que iba a haber mayor influencia por parte de los medios y no de los laterales para poder mover la pelota y progresar con ella a campo rival. Miguel Lemus, sobre todo, ya digo, la duda que dejaba es que defensivamente no ha tenido mucha participación en Chalatenango. Defensivamente, vuelvo a aclarar, porque él juega mucho con Chalate, pero ya juega en una posición diferente, como mediocampista, como interior si quieres, o quizás llevándolo un poco al extremo como volante por banda, pero ya no como laterales. Entonces estaba claro que necesitaba una ayuda defensiva y que en principio el tener extremos, aunque es obviamente un parado ofensivo, pero Hugo Pérez también lo quería para poder echarle una mano a Miguel, ¿no? Que el extremo de turno estuviese pegadito a Miguel Lemus para no sufrir inferioridades numéricas. Ahora, dicho eso, empecemos a analizar el partido como tal desde su primer tiempo. Las superioridades de la salida que estaba generando México realmente nos provocaban muchos problemas a El Salvador, y para ver qué tan problemático era esto, me parece que es importante recalcar, ya lo digo, numéricamente hablando, cómo México se paraba. Tenía a los dos centrales bastante abiertos en el vértice del área grande de Guillermo Ochoa, tenía a los laterales pegaditos a banda, y luego Edson Álvarez y Eric Gutiérrez retrocedían y estaban muy cerca. Prácticamente era una salida de dos centrales más dos mediocampistas, en las que siempre nos estaban generando por lo menos un hombre libre, porque nuestros extremos quedaban más cerca de los laterales. Steven Vázquez defendía al central con balón y luego Enrico Dueñas iba a tapar a uno de los mediocampistas, pero eso siempre generaba que uno por lo menos de México estuviese libre para comenzar la salida. A partir de ahí, El Salvador tenía que recular, tenía que meterse muy cerca de Mario González, recorrer demasiados metros, y creo que eso fue desgastando al equipo nacional. Aparte que México fue aprovechando eso. En el momento que generaba una superioridad, los futbolistas salvadoreños se iban aglomerando en poco espacio, y eso que generaba que en otros sectores hubiese más hombres libres. Y México fue circulando la pelota sin necesidad de darle tanta velocidad, porque siempre había
un hombre, siempre había un futbolista de ellos, por lo menos, que tenía el suficiente espacio para recibir, controlar y pensar qué hacer con la pelota. Agregado a esa superioridad en salida y que luego nos generaban superioridades en todos los lados del campo, creo que debemos de agregarle el inicio de Miguel Lemus. Inicio que yo no creo que haya sido por el nerviosismo de Miguel Lemus realmente. O sea, es un futbolista muy curtido en primera división, que ha tenido la experiencia de jugar un mundial juvenil, yo sé, hace bastante tiempo, en 2013, en aquel mundial de Turquía, pero bueno, es un futbolista que creo que no le hace falta experiencia en este tipo de situaciones. El tema, ya digo, es que estaba jugando en una posición que por más que conoce, no es la habitual de él hoy en día. Incluso podríamos decir, quizás me estoy quedando corto, pero en el último año y medio Miguel Lemus habrá jugado muy poco como lateral izquierdo. De hecho, creo que en los últimos 2 torneos, si pasa de 3 partidos, por lo menos de los que yo he visto, si pasa de 3 partidos en los que ha jugado como lateral izquierdo, ya me sorprendería. Entonces, el inicio de Miguel Lemus me parece que se puede entender porque defensivamente ya no es el mismo jugador, sino que él aporta mucho más en la ofensiva. Y claro, más allá de que puedas conocer o no a los jugadores salvadoreños, creo que el Tata Martino era consciente de que no teníamos a nuestro lateral izquierdo titular y puso a Carlos Uriel Antuna a atacar constantemente a Miguel Lemus, a hacerle el 1 contra 1, a presionarle muy alto, no dejarle opciones de salida ni líneas de pase claras para que él tuviese que deshacerse del balón como medianamente pudiese, y ahí empieza a surgir los problemas del Salvador. ¿Por qué? Porque como lo acabo de decir, Carlos Uriel Antuna fue el factor diferencial para la primera parte y para el partido, porque al final el marcador queda 2-0, que es lo que obtenemos en el primer tiempo. Bueno, y Antuna empezó a encarar a Miguel Lemus, Antuna empezó a ocasionarle problemas y de hecho es en una presión alta sobre Miguel Lemus cuando se equivoca el Charatillo, manda una pelota a tiro de esquina y bueno, ya sabemos lo que pasó después. El córner rematado por uno de los jugadores mexicanos que Mario González alcanza a salvar de manera milagrosa y que luego Antuna remata para marcar el 1-0 en el marcador, y que ya me parece que eso generaba más estrés para el equipo salvadoreño y que luego encima Antuna en un balón largo donde tuvo que pelear con Ronald Rodríguez es derribado dentro del área y con eso Raúl Jiménez marca el segundo gol. Lo intentó un poquito más México, pero me parece que de forma más calmada, y el marcador se termina 2-0 adelantando México en la primera parte. Ya para el segundo me parece que empezamos a ver un caos salvadoreño, y con esto no me refiero a que jugamos mal. Yo creo que hay momentos donde El Salvador pudo reaccionar, pero ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué el caos salvadoreño? Porque empiezan a darse varias modificaciones, sobre todo, no en el esquema, pero sí en cuanto a los hombres que tuvieron que estar defendiendo cierto sector del campo, debido primero principalmente a lo que pasó con Miguel Lemus. Miguel Lemus tenía tarjeta amarilla desde los primeros, me parece, 12 minutos de la primera parte, y como había sido tan encarado, Hugo Pérez lo miró como un riesgo. O sea, porque sí te digo, yo sé que quizás esta opinión es impopular, pero me parece que Miguel Lemus se recuperó un poquito en el término de la primera parte, empezó a ganar más duelos sobre Antuna, pero era claro que lo estaban buscando tanto que en algún momento El Salvador se podía quedar con inferioridad numérica. A partir de esto, Hugo Pérez, el primer cambio que hace es meter a Eduardo Vigil, creo que Eric Zabaleta estaba con molestias físicas, Lisandro Claros por el lateral derecho y Brian Tamacas pasa a jugar como lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque no teníamos un lateral izquierdo suplente ante la baja, obviamente, del Cacho Larín, y por lo tanto Hugo prefirió mandar al futbolista con más experiencia de nuestro plantel nacional a jugar por lado contrario, porque creo que sí era más lógico que Brian Tamacas, que al final tiene más rodaje, tiene más experiencia, es más polivalente, pudiese ocupar banda contraria, a que Lisandro Claros, que apenas estaba jugando su segundo partido en eliminatoria, ponerle ese peso encima de tener que jugar a banda contraria y encima en una posición que no es habitual para él, ¿no? La de lateral, que la ha desempeñado, pero más por derecha. Ese es el primer caos. Se lesiona a Brian Tamacas, hay que hacer otro cambio. Kevin Reyes juega como lateral izquierdo. Es obvio que a El Salvador en ese momento le cuesta volver a sentarse en el partido porque hubo tantas modificaciones solamente en el lateral izquierdo que había que volver a sentarse, había que volver a encontrar el ritmo, bajárselo si era necesario para que México no nos quitara la pelota en zonas demasiado peligrosas, y eso generó que fuéramos perdiendo mucho tiempo para reaccionar.
pero a la vez, y esto es algo que nos favoreció, es que México perdió intensidad. Me parece un poquito, sí, de la mano de los cambios, porque creo que ni Tecatito ni Chucky Lozano llegaron realmente bien al encuentro, no le aportaron mucho. Henry Martín tocó pocas pelotas, pero también creo que fue algo como casi premeditado por parte del equipo mexicano, no sé si del Tata Martino, en plan que se sentían muy seguros porque El Salvador les estaba ocasionando muy poco daño, no había disparado a puerta en todo el partido, entonces no generaba esa sensación de que había que meterse de lleno para poder mantener el juego, ¿no? Para poder gestionar el partido. Y gracias a esa pérdida de intensidad de México, El Salvador empezó a ganar espacios, porque ya vimos en los últimos 20 minutos que a El Salvador le costó mucho menos progresar con pelota, gracias a los avances de Narciso Orellana, que estaba tratando de cambiar el juego. Aparecía Enrico Dueñas en zonas intermedias, casi que entre líneas, con mucho más espacio para conducir. Jairo tenía más tiempo para pensar y para poder combinar con Lisandro Claros en esa segunda parte, y por eso El Salvador empezó a asomarse más a la portería de Guillermo Ochoa. Me parece que terminamos, según las estadísticas de CONCACAF, con 3 disparos. Según yo, ninguno a puerta, pero son 3 disparos, que eso demuestra que sí, había un poquito más de libertad para el futbolista salvadoreño y que con eso empezó a llegar a portería contraria. Ahora, nos faltó un poquito de lucidez, hay que ser sinceros. Tuvimos mayores ventajas en la segunda parte por la comodidad que toma México y porque empezó a medir mal los timings en marca. Me parece que sí, los jugadores salvadoreños tuvieron la virtud que empezaban a llegar a las pelotas un segundo antes que el jugador mexicano, y gracias a eso avanzábamos, pero faltó un poquito de lucidez para terminar las jugadas. Hay una combinación entre Joaquín Rivas y Jairo Enríquez en los últimos minutos del partido, en el que me parece que Jairo toma un tiempo más para definir, y eso permite que se pudiese recuperar Néstor Araujo, si no estoy equivocado. Luego otro disparo de Jairo, en el que tenía bastante espacio, él decide disparar pero se le va totalmente perdido. Un par de conducciones de Enrico Dueñas que no pudieron terminar de la mejor manera. Me parece que en ese momento, si bien es cierto, no te digo, íbamos a empatar el partido, creo que no era tampoco cuestión de eso, pero sí que hubiésemos podido generar mejor peligro si hubiese un poquito más de lucidez en el ataque, y creo que eso también ya era consecuencia del estrés, la ansiedad que estaba significando el partido para los jugadores salvadoreños, que México había controlado la mayor parte del encuentro y no pudimos tener la cabeza serena para poder definir mejor las jugadas. Y al final el 2-0 con México termina, por un lado, dándole la clasificación a la selección mexicana, la cual felicito y le deseo mucha suerte en Qatar, y por otro terminando el proceso. Pero como leía por ahí en Twitter, no recuerdo si fue a Josué Valiente, no recuerdo ahora mismo, pero ha sido un buen primer sparring para el 2026. Sabíamos que ya estábamos eliminados, pero este encuentro realmente iba a medir hasta qué punto podíamos saber que podíamos competirle a grandes equipos. ¿Que México no estará en la siguiente eliminatoria? Sí, por supuesto, pero medirnos y poder competir ante esta clase de selecciones nacionales nos hace pensar que cuando lleguemos a la próxima eliminatoria podremos hacer un buen papel. Ahora, nombres del partido. Obviamente El Salvador. Para mí el mejor del encuentro volvió a ser Mario González, y creo, cuando ya lo vamos a analizar posteriormente en un directo, pero estoy más que seguro que Mario fue el mejor jugador salvadoreño de toda la eliminatoria, sin duda alguna. 3 tapadas fundamentales, incluido el primer rechazo ante el gol, que yo creo que no pudo hacer más Mario. O sea, le mete la mano como puede a ese cabezazo potente, y ya el rechazo queda a los pies de Carlos Uriel Antuna, que Kevin Reyes había perdido la marca, y bueno, ya nos marcan el primero. Pero luego tiene 3 tapadas, una en la primera parte, 2 en la segunda. Yo creo que el partido pudo haber terminado, no fácilmente, porque México tampoco fue una máquina demoledora, dominó el partido pero no ejerció un fútbol súper brillante. Aún así nos pudo haber marcado por lo menos uno más, y Mario González lo evitó. Enrico Dueñas, me gustó el partido de Enrico Dueñas. Yo sé que es difícil destacar a un futbolista de campo, por decirlo así, porque El Salvador fue dominado la gran parte del encuentro, pero para mí Enrico sí que tuvo un partido destacable, cuanto menos, porque jugó muy bien de primera intención, ejerció conducciones para acercarse a portería rival. Me parece que era el que tenía las ideas más claras en la selección, dio un partido de muchísima personalidad, sobre todo tratando de liderar los esfuerzos ofensivos de la selección nacional.
Y finalmente Narciso Orellana, me volvió a gustar el partido de Chicho. Es verdad que en la primera parte, al igual que todo el equipo salvadoreño, está superado, pero en la segunda recupera más pelotas. Todo el partido, cada vez que tuvo el balón, fue muy sereno, fue muy seguro, arriesgó muy pocos pases y siempre supo cómo darle progresión a las jugadas con balón. Y luego en las menciones especiales, Brian Landaverde, lo mismo que Chicho, si bien no fue el mejor partido para él ni para nadie en la selección, pero creo que cada vez que tuvo pelota sí se vio muy bien el futbolista de Club Deportivo FAS. Y luego Jairo Enríquez, que mejora en la segunda parte, me parece que también en parte porque Lisandro Claros, a partir de la frescura, supo darle un poquito también más de combinación al futbolista de Águila, que generó 2 oportunidades en la segunda parte. Lastimosamente para nosotros no tocaron puerta, pero que sí se vio que con más espacios él se animó, fue mucho más encarador, trató de ser más agresivo con pelota, y eso como mínimo hay que destacárselo a Jairo Enríquez. Las conclusiones luego de este juego, y diría casi que de toda la eliminatoria: nunca cambió la idea, salvo pequeños tramos en el torneo o en este octogonal donde El Salvador fue superado, como por ejemplo contra Jamaica en Kingston, el partido de ayer contra México, el partido en Panamá contra la selección canalera justamente. A pesar de esos pequeños tramos, me parece que El Salvador nunca cambió la idea principal, que fue querer ser protagonista, querer tomar la pelota, jugar a ras de piso, crear combinaciones, llegar a arco rival y tratar de generar peligro. Que faltó lucidez, que faltó brillantez, que faltó precisión en grandes tramos de la eliminatoria, sí, pero la idea nunca se rompió. El querer salir jugando desde atrás, con pelota dominada, no optar al pelotazo a menos que fuese estrictamente necesario, y siempre encontrar a los hombres de buen pie para poder progresar con balón. Y creo que eso hay que dárselo como mérito a Hugo Pérez, porque estableció una idea que hasta el último juego no se rompió en ningún momento, y por eso creo que estamos más cerca de competir. Para mí el objetivo de este octogonal era aprender a competir. No lo hemos logrado del todo, pero sí estamos más cerca. Como bien lo dijo el seleccionador nacional en la noche de ayer, lo que le hace falta al equipo es saber cómo afrontar ciertos contextos de estrés, que en otros momentos sí se han manejado mejor, pero por ejemplo ayer no se pudo hacer. Contextos de jugar en canchas rivales, de no tener miedo, de evitar que el miedo o los nerviosismos limiten al futbolista salvadoreño, porque hay que decirlo, hay una gran diferencia entre aquel partido contra México en Copa Oro y este encuentro que se jugó en el Estadio Azteca. No tomo en cuenta lo del Cuscatlán, porque El Salvador llevaba con muchas bajas, con futbolistas que no habían jugado ni un tan solo minuto en la eliminatoria, y es obvio que eso condicionó bastante el juego de nuestra selección. Pero entre ese partido de Copa Oro y entre este del Azteca sí que hay una gran diferencia, y por eso creo que no podemos afirmar que podemos competir todavía. Estamos muy cerca, yo diría que estamos bastante cerca, pero todavía hará falta trabajo psicológico por una parte, el que vayan creciendo los clubes a nivel interno en nuestro país, y por supuesto que vayan saliendo jugadores al extranjero. Todo eso en combinación creo que va a generar que en el corto plazo, ojalá que así sea, El Salvador realmente pueda competir sobre cualquiera del área, y que pueda empezar a generar resultados positivos, porque competimos en muchos partidos, pero como bien lo dijo Hugo Pérez, desconcentraciones nos costaron varios encuentros, y así no podemos afirmar que podemos competir. Y finalmente, y esto se lo tomé a otro periodista también en Twitter, la frase: desde ya 2026. Hoy día que estoy grabando el video, ya debemos empezar a pensar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El gran objetivo de la selección desde que Hugo Pérez asume el control de la selecta, si no mal recuerdo, el 30 de abril del año pasado, que todavía no se cumple un año de eso. Entonces, evidentemente ahora hay que empezar a pensar hacia ese camino que todos deseamos, y por eso mismo digo, es el momento en el que todos deben trabajar hacia el mismo objetivo: la federación, los clubes, los jugadores, directores técnicos y obviamente también todo el equipo al mando de Hugo Pérez. Que pueda crecer el nivel de clubes, que se puedan exportar jugadores, que mejoren el nivel de las canchas, que se sigan teniendo amistosos. Todo eso va a influir, que se capaciten los entrenadores. Va a haber una línea que me parece que vamos a tener que seguir de aquí para adelante, para que en ese momento seamos candidatos fuertes a clasificar al Mundial, y ojalá que así lo podamos ver a nuestra selección llegando nuevamente a una Copa del Mundo.
Ese es el análisis del Salvador-México o de México-El Salvador. El día de mañana estaremos ya analizando la octogonal en general y viendo varias de las conclusiones que nos ha dejado este periodo en el que El Salvador ha luchado por un boleto rumbo a Qatar 2022. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like, compartir para que más gente nos acompañe acá en nuestro canal. Y si todo va bien, pronto volveremos con más contenido de la selección y ya prontito también de nuestra Liga Nacional. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.